imagínense que el otro día me vi una película tan buena en cine, se llama Dizque Cóndores no entierran todos los días y habla sobre la situación en Colombia, todo ese tema de la guerra bipartidista, de la violencia. ¿Alguno más se la ha visto? Claro, yo me vi esa película y además me pareció súper interesante porque está basada en una novela y es supuestamente la historia de una persona que vive en Tuluá, Valle del Cauca. Y claro, Tuluá en los años 40, 50, como toda la vida del Cauca, ha sido un fortín súper liberal. Entonces, si uno ve al principio de la película, le hacen un bullying tremendo a cualquier persona que sea conservadora en ese pueblo. Pero llega 1946, queda elegido Mariano Ospina y se ve el cambio inmediato. Sacan al alcalde liberal del pueblo, llega un alcalde conservador. Se ve como todos los fortines, todos los políticos más importantes liberales empiezan a perder el poder. Y claro, el personaje principal de uno empieza a ganar, a alimentarse ese poder. Luego llega Laureano Gómez en 1950 y también le siguen dando todos los subsidios, le dan una beca para la hija, le dan todo lo que necesite y me parece que ahí se ve cómo el gobierno de la época marcaba muy fuertemente de qué lado se ejercía la violencia en el país. No sé ustedes qué les parezca. Sí, pues, o sea, por ejemplo, lo que yo más vi de la película es que siento que a los liberales les falta un poco más de unificación, pero creo que eso pasa uniformemente en Colombia, porque la capital está muy desconectada de las regiones y pues es bastante complicado que llegara la información de los liberales a los lugares en los que estaban y de hecho cuando hablaste de Cauca pues me acordé que esa zona es extremadamente como discutida, así como liberada. Entonces, liberada en el sentido de peleada, sí. Pero pues sí, o sea, como que me llamó mucho la atención eso. Bueno, pues retomando brevemente el punto que decía Tomás sobre que el gobierno de turno es quien marca la pauta de quién puede ejercer la violencia, se evidencia bastante en la película, principalmente en una escena en la que León María observa cómo sus pájaros se bajan de, podría ser pues, un camioncito, y empiezan a liberar a los que él dice que están presos pues sin razón alguna. Y en ese momento se cruza con el alcalde y el alcalde queda en una posición de desventaja ya que León María ha sido amparado como por el gobierno principal para ejercer su labor violenta. Bueno, yo quisiera acá agregarles algo, porque investigué sobre el autor. El autor se llama... Su apellido es Benavides, no me acuerdo el nombre, bueno. Pero él habló en una entrevista, porque hace poco se cumplieron como 50 años de la novela, y él habló en una entrevista sobre cómo él quería, lo que quería, él era digamos que un escritor provincial, o sea, como que de por allá. Y eso también demuestra mucho, sí, de por allá, como de las partes que no son el interior del país como tal. Y eso demuestra cómo se puede revivir esa accidentalidad geográfica que hace que el país viva fragmentado. Y él decía como, lo que pasa es que yo escribí ese libro fue para mostrar la realidad y la historia de Colombia, porque eso es lo que pasa en Colombia. Quisiera yo acá, no estoy hablando precisamente de la película, pero quisiera hacer como una acotación sobre eso, que el aporte de la novela y de la película es precisamente para que la historia no se repita. Pero entonces él decía en esta entrevista reciente que, digamos, contaba una anécdota, la quisiera contar acá, que una chica de Stanford, porque la novela es súper famosa por todo el mundo, vino a hacer una tesis comparando el paramilitarismo con los pájaros. Y decía, entonces él decía, esto es un fenómeno que vive en Colombia y que persiste en Colombia, y podemos ver que persiste por esa accidentalidad geográfica, por esa división del territorio y por, pues digamos, la violencia que todavía pasa y que puede que en Bogotá no esté profundizada, pero que en las partes que no hacen parte del interior del país sigan vivas y que no se visibilice tanto, o que se visibilicen ciertas problemáticas, pero que se queden en esas problemáticas y se olviden otras. Entonces, eso era lo que hablaba el autor, precisamente. No, sí, yo estoy de acuerdo con Tania, pero la verdad, yo sí quería profundizar en el tema que de pronto no es completamente como sacado de la película, pero es de lo que hemos visto en clase, y es sobre que ese tema, digamos, de la geografía de Colombia,
ha marcado muchísimo lo que ha pasado en el país. Y claramente es algo que se mostraba en la película cuando, digamos, nosotros veíamos, pues por ejemplo, lo que estaba pasando en Tuluá, allá en el Valle del Cauca, y lo que estaba pasando en la capital, y cómo allá era donde mandaban como todas esas direcciones y todos esos mandatos, y digamos que la información incluso llegaba tardía. Y sí es algo que muestra la película, como ese tema de la división geográfica de los problemas que puede ocasionar, pero no a profundidad, o sea, como que no hace mención en realmente cómo eso ha afectado en este tema, digamos, de lo que se vivió en la violencia, lo que se vivió en la guerra bipartidista, digamos, cómo eso también hacía que las personas tomaran una posición política dependiendo de qué les estaba ofreciendo un partido y qué les estaba ofreciendo el otro. Y pues ahí me gustaría añadir que principalmente siento que nunca hubo esa conexión entre como la periferia, por decirlo de alguna forma, y el centro, porque realmente a los gobiernos no les interesaba y a las élites del país no les interesaba conectar las regiones y era muy complicado hacerlo. Entonces realmente no se veía esta conexión cercana y vemos que casi todas las vías ferroviarias o bueno, en general, incluso ahora mismo las vías solamente llegan a los lugares centrales y muy poco llegan a los lugares como Guaviare, como el Amazonas. Entonces pues creo que buena parte es por la geografía, pero otra buena parte es porque no se ha interesado en unir a estas regiones. Y digamos que de pronto en un punto de la película sí se interesaban por unirse, digamos, como con esa región de Tuluá o como con el Valle del Cauca, pero era por intereses particulares y era simplemente porque querían mandar unas direcciones de asesinar, digamos, a quienes eran los que se estaban pues como oponiendo, digamos, como a la élite política que había en el momento. Entonces sí había ciertos intereses particulares de como digamos tener esa relación y esa interconexión con otra región, pero solamente cuando había una conveniencia de por medio. Yo ahí pues quiero destacar una cosa, y es que si ustedes se fijan, cuando mencionan en la película el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el mismo 9 de abril de 1948, tanto en Bogotá como en Tuluá, como en Cali, como en Medellín, como en todas las ciudades del país, de una inició una chispa. Y ahí se ve que, claro, mientras que geográficamente puede que los medios de transporte estén desconectados y que se empiecen a desarrollar alrededor de centros urbanos que están muy marcados, como Medellín, como Cali, como Barranquilla, como Bogotá, los medios de comunicación cuentan otra historia, porque es que ayudaron, como se ve en la radio, la película, a conectar el país de una forma muy rápida. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido del Bogotazo si no hubiese la radio el 9 de abril de 1948 en Colombia? Pues claro, la historia del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán se habría demorado en llegar a Tuluá 2 meses, 3 meses. Entonces, un factor muy importante en la época de la violencia bipartidista a mediados del siglo XX fue que todos esos proyectos de infraestructura para conectar al país en medios de comunicación sirvieron para que ya las regiones no estuviesen tan desconectadas y la desconexión solamente fuera en el transporte, pero las ideas se movían muy rápido. Completamente de acuerdo. Yo también pensaba que cuando hablábamos si existía una relación entre centro y periferia, hablamos más de una relación, por decirlo de una forma intangible, una relación de ideas transmitidas a partir de ciertos canales de comunicación, como menciona Tomás, porque la misma película se evidencia que las situaciones que tienen efectos inmediatos son a partir de sucesos que ocurren en el centro, pues de la ciudad. Del país, perdón, como lo que es la derroca que obliga a que León María abandone Tuluá, y también como lo es el Bogotazo. Entonces sí podemos hablar de que para ese momento ya había una especie de inputs que presentaba el centro del país para el funcionamiento y para esa forma, ese modus operandi de la violencia y del bipartidismo en todas las demás regiones. Así que creo que Colombia es una nación que se desarrolló más que todo en sus imaginarios, en su mentalidad, y que eso fue lo que de una forma u otra fue dándole el desarrollo al país, no el que se espera como en términos de infraestructura o en términos de una conexión fructífera, pero sí en los términos que se presentaban, términos meramente ideológicos. Bueno, yo también quisiera hacer ahí una acotación que me pareció interesante, y era la parte de la iglesia, porque me parece que ustedes saben que en ese tiempo o en la época, siempre, la iglesia ha sido un punto de importante, o sea, un actor importante dentro de la sociedad, y me parece interesante que la iglesia, o bueno, la religión dentro de la cultura podría ser un punto pues, determinante, y eso estaba fragmentado, y la iglesia tenía una inclusión política
importante en cuanto a que, claro, el sermón era importante para los conservadores y para los liberales representaba como un punto de rechazo. Entonces eso me parece muy interesante porque nos está mostrando cómo los imaginarios culturales también se ven afectados y fragmentados y cómo desde ese momento de la partición, digamos que bipartidista, hay una desconexión entre las dos partes, incluso cuando es en un mismo recinto como lo es la iglesia, en un mismo culto y cuando es en un mismo sermón para las mismas personas, pero se ve igual politizado pues, y fragmentado. Y ahí ya rápido para cerrar, creo que lo podríamos incluso añadir con lo que hablábamos en clase de España y que el proyecto de nación de España se basó en extremo acerca de la evangelización y el español, y lo vemos en Colombia. Lo único que más o menos unía a los conservadores y a los liberales es que creían en Dios y que hablaban la misma lengua y pues que eran colombianos, pero los proyectos de nación de ambos eran muy distintos y por lo único que se podían llamar colombianos era por el hecho de haber nacido en el mismo territorio, por hablar español y porque pues creían en la Iglesia católica. Entonces pues realmente yo ahí veo el proyecto de nación de España, pero perfectico en Colombia. Y no sé qué opinan ustedes. No, sí, súper de acuerdo. No, me parece que ya para concluir podríamos decir que, o sea, Cóndores no entierran todos los días es una película que a uno lo pone en un sitio en donde hay que pensar y reflexionar acerca del papel que desde el siglo XIX ha tenido esa historia y esa polaridad bipartidista en el país. Porque es que claro, mientras que ahorita nosotros podemos sentir que haya tensiones entre diferentes partidos, esa época de la violencia fue un momento completamente desgarrador para el país. E incluso al final de la película se puede ver que cuando llega Rojas Pinilla a derrocar el gobierno de Laureano Gómez, la violencia se calma un poquito, ¿no? Mandan al Cóndor, que era en ese momento el líder de los pájaros, para Pereira para protegerlo. Mencionan cómo ambos partidos entran en una crisis porque no saben qué va a hacer Rojas Pinilla, que no se alinea fuertemente con ninguno de los dos partidos. Entonces ahí a uno lo ponen a reflexionar en, bueno, ¿cuál fue el papel que ha tenido ambos partidos en la historia de Colombia y cuál fue la importancia de Rojas Pinilla y luego el Frente Nacional para calmar esa época que inició el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán? Y bueno, no sé si alguien más tenga algo que decir acerca de la película, pero me encantó esta conversación con ustedes. A mí también. Excelente momento de reflexión sobre la historia de nuestro país a través Hay que de algo volverlo como a el hacer, cine. sí, tenemos que seguir viendo películas y seguir analizando distintos textos para que podamos nutrirnos sobre la realidad de nuestro país. Hasta la próxima tertulia.